Bienvenidos a Emprendiendo en 1, 2 y 3. 1.2 millones de trabajos vacantes deberán ser cubiertos en Quebec en la próxima década. Una crisis que se ha agravado por la pandemia, como en todo Canadá. Pero, contrario al resto del país, esta provincia ha planteado llenar su déficit de mano de obra con inmigrantes de Latinoamérica. Quebec ha usado su facultad de decidir sobre sus propias políticas migratorias para favorecer a que sean latinoamericanos quienes emigren a su provincia. Pero, ¿cuántos y qué tipos de trabajos son los que necesita Quebec? ¿Por qué ha impuesto como requisito que quienes cubran esas vacantes sean latinos? ¿Y por cuánto tiempo podrán emigrar? Pegados en las puertas de muchos negocios en Quebec, se pueden ver anuncios que sirven como disculpa y advertencia a la vez de lo que está sucediendo en la provincia. Cerrado por falta de mano de obra o por falta de trabajadores. Y junto a esos letreros, una publicación de "Se busca ayuda" o "Estamos contratando". La mayoría de esos carteles se colocaron antes de que ocurriera la pandemia. Casi 2 años después, los mismos letreros siguen allí. Pero la escasez de mano de obra en todo Quebec se ha agravado aún más. Solo por poner un ejemplo, este famoso restaurante de Quebec, Le Manoir, necesita permanentemente de 80 trabajadores para poder operar, pero solo tiene 38. Menos de la mitad para poder funcionar. Al carecer de trabajadores, Le Manoir y muchos otros restaurantes se han visto obligados a acortar las horas de funcionamiento o cerrar por completo sus negocios. La historia no es distinta a la del resto del país. Muchos trabajadores que fueron despedidos debido a la pandemia encontraron trabajo en otros lugares y no van a regresar, ni mañana ni nunca. Serge Guiz es propietario de 40 bares y restaurantes que emplean a 2,000 personas en la provincia. Según él, esta es la peor situación laboral que ha visto en sus 58 años en la industria restaurantera de Quebec. Y a medida que el país comienza a salir de la crisis, la escasez de mano de obra de la provincia se vuelve aún más grave. Este problema ha afectado no solamente a la industria restaurantera de Quebec. Bruno Menard es copropietario de varias tiendas de comestibles de la marca IGA en Montreal y Saint-Lambert. Los pequeños supermercados colocan carteles pidiendo disculpas a sus clientes por las largas filas que produce la falta de personal. Incluso a veces tienen que recurrir a la contratación de los llamados cuchillos voladores, que son carniceros de agencias temporales o cortadores de pescados que llegan a trabajar a sus tiendas solo por un día, a precios mucho más elevados de lo que pagaría a un empleado formal. Los propios gerentes de las tiendas han tenido que arremangarse las camisas para descargar la mercancía y el personal de oficina realiza una doble función como cajeros. Horas extras, trabajos dobles y cierres de línea de caja son visibles en esta y en muchas tiendas de la provincia. Después de la pandemia, las tiendas de comestibles compiten con otras empresas que ofrecen salarios más altos, y muy pocos están dispuestos a aceptar ya estos empleos. Históricamente, Quebec ha tenido por décadas niveles altos de desempleo comparados con el resto de Canadá, pero ahora la provincia se encuentra repentinamente en un nuevo territorio sin precedentes. Los empleos sobran y la gente escasea, al punto de sufrir la peor escasez de mano de obra en todo el país. El número de puestos vacantes se duplicó con creces entre 2016 y 2021, pasando de 65,000 a 196,000 puestos vacantes, la tasa más alta de cualquier otra provincia canadiense. Las últimas cifras de Estadísticas Canadá muestran que la necesidad es cada vez mayor en Quebec. Quebec es una excepción a la regla en casi todo. Y esa es tal vez la principal razón que ha motivado a Quebec
a imponer como requisito que quienes emigren a su provincia sean latinoamericanos, y esta es la razón. Antes de la pandemia, las vacantes para emigrar a Canadá se limitaban principalmente a oficios especializados, pero ahora existen necesidades en todo el espectro de la fuerza laboral, desde trabajos de construcción, mecánicos, trabajos de manufactura, hotelería, mucamas, agricultura, incluso empleados de mostrador para las famosas cafeterías canadienses Tim Hortons, choferes, cocineros y la larga lista continúa. Además de esto, con el creciente aumento del comercio electrónico y los pedidos en línea, las demandas de los trabajadores de almacén han ido en aumento. Aproximadamente el 60% de los puestos vacantes requieren como máximo un grado de educación de solamente la escuela secundaria, y solo el 15% de las ofertas laborales disponibles piden un título universitario. La escasez de mano de obra en Quebec se debe en parte al resurgimiento de la economía de la provincia y sobre todo, como en el resto del país, al rápido envejecimiento de la población. Y por eso, la mayor parte del aumento de la tasa de empleo se debe al hecho de que la provincia tiene cada vez más personas jubiladas que trabajando. Este problema es aún más fuerte aquí que en el resto de Canadá, porque Quebec tiene una de las tasas de envejecimiento más rápidas del mundo. Los expertos predicen que la provincia vivirá una escasez de mano de obra durante al menos 10 años más. Y esta escasez de mano de obra significa que no se van a construir hospitales, puentes, casas, restaurantes y muchos más. Un lujo que la provincia no se puede dar. Así que para solucionar este problema, han anunciado una política migratoria. Nada nuevo, pero lo que sí puede sorprender a muchos es que su apuesta no es en inmigrantes de cualquier parte del mundo. Su apuesta es específicamente por inmigrantes de Latinoamérica. Mientras muchas personas piensan que Canadá solo acepta inmigrantes con un buen estatus económico, que sepan hablar bien inglés y con un alto grado de estudios, los programas de inmigración de Quebec son totalmente opuestos y no guardan ninguna relación con el resto de las políticas migratorias del país. Y aquí es donde aparece Latinoamérica. Quebec es la única provincia de Canadá que reconoce como único idioma oficial el francés y no el inglés. Detrás de esto, existe un choque cultural con un fuerte trasfondo histórico. Quebec era una colonia de Francia y no de Inglaterra, y muchos de sus habitantes no están de acuerdo en ser parte de Canadá. De hecho, en 1980, Quebec intentó independizarse por primera vez del resto del país y ser una nación independiente. Y en 1995 lo intentaron de nuevo y casi lo logran, en una votación en la que muchos quebequenses se quejaron de haber perdido debido a una elección que acusaron como anómala, con boletas electorales deterioradas, un mal recuento de votos y acusaciones que no nos sorprenden a los latinos. Y aunque no lograron independizarse, Quebec sí logró muchas concesiones que el resto de las provincias canadienses no tienen, sobre todo en la elección de sus propios programas de inmigración. ¿Quién sí y quién no entra a su provincia? El recelo de atraer inmigrantes de habla inglesa a Quebec aumenta el riesgo y el miedo de perder su identidad, mientras que atraer a inmigrantes de Francia a su provincia sería muy poco probable. Mientras que otros países de habla francófona no tienen su misma identidad cultural. Sin embargo, un estudio a cargo de la Universidad de Montreal demostró que los inmigrantes latinos tienen una afinidad cultural con los quebequenses, principalmente por la proximidad lingüística. Tanto el español como el francés son lenguas romances derivadas del latín. Además, según este estudio, América Latina y Quebec mantienen una fuerte predominancia al catolicismo y al mismo sistema de leyes del derecho civil.
Una encuesta realizada por la misma Universidad de Montreal demostró que existe una afinidad cultural con los quebequenses y Latinoamérica. La población de habla francesa generalmente tiene estereotipos positivos sobre los latinos. Estas, entre muchas otras, son las razones por las que Quebec ha aceptado incrementar el número de inmigrantes que reciba para cubrir sus vacantes de trabajo, y lo han hecho a través de una convocatoria especial de reclutamiento laboral para América Latina, que recibirá aplicaciones para todos los latinoamericanos que quieran emigrar a Quebec y cubrir las vacantes que la provincia tiene. Este año, a diferencia de los reclutamientos anteriores, el número de inmigrantes y de ofertas de empleo son para todo tipo de ocupaciones, desde mecánicos, cocineras, constructores, meseros, y las medidas para facilitar a los latinoamericanos a que vengan son aún mejores. Serge Guiz, uno de los empresarios restauranteros más prominentes de Quebec, ha planteado al gobierno provincial abrir escuelas para inmigrantes latinos y capacitarlos en técnicas de cocina, servicio al cliente e incluso escuelas del idioma francés para inmigrantes de Latinoamérica. Porque, en su opinión, conseguir canadienses o quebequenses que cubran sus vacantes es casi imposible. Así que su propuesta es simple: que vengan a nuestros restaurantes a trabajar y nosotros los capacitaremos. Antes de la pandemia, el gobierno de Quebec solía ayudar a la gente a conseguir empleo. Ahora, la labor del gobierno de Quebec es al revés: ayudar a las empresas a conseguir empleados bajo esta misión de reclutamiento en América Latina. El ministro del Trabajo de Quebec, Jean Boulet, dice que el gobierno provincial está dispuesto a ofrecer subsidios que cubran hasta el 70% del costo de las lecciones del francés en el lugar de trabajo. A cambio, la provincia buscaría un esquema para obligar a los inmigrantes de Latinoamérica a establecerse en lugares muy específicos de la provincia, en donde la mano de obra escasea con urgencia. Si deseas conocer más acerca de los programas de reclutamiento de Quebec para América Latina, consulta las bases de la convocatoria de la página oficial de la provincia de Quebec, que se encuentra en la descripción de este video, y déjame en los comentarios el país desde el que nos miras. Además, cada semana estamos buscando nuevas oportunidades y noticias para emigrar a Canadá. Así que si te ha gustado este video, apóyanos suscribiéndote al canal, regálanos un like y comparte.